Muy bien, vamos a ir comenzando. Ya hemos apurado los minutos de gracia para los hermanos que quieran y que estén viniendo, porque me consta que hay algunos hermanos que están viniendo. Y quería comenzar orando y luego vamos a explicar un poquitito cómo va a ser la dinámica hoy. Bienvenidos todos, me alegro de veros. Gladys, Numa, Chari y no me acuerdo, Juani, Valle, una máquina de mujer, bienvenida. Bienvenidos todos. Alex Saray, que son bonitos. Bienvenidos todos. Vamos a orar y damos comienzo a esto explicando un poquito cómo va a ser la dinámica, ¿de acuerdo? Señor, queremos agradecerte el poder estar juntos. Te agradecemos también que nos acompañe Stuart y su esposa, Vera no es. Bueno, luego lo diré bien. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, sobre todo, y porque tú tienes cosas que decirnos en medio de nuestra vida, Señor. Gracias por todo y te rogamos que nos ayudes a escucharte en el día de hoy. En tu nombre, amén. Pues como se explicaba en la información, vamos a tener 2 sesiones ahora por la mañana, divididas por un ratico de descanso en el que tomaremos alguna cosita, el que quiera café, lo que sea, ¿no? Una cosita que se está preparando. Las exposiciones van a ser más o menos en total de 1 hora, pero dentro de esa hora, más o menos, va a haber un tiempo en el que Stuart va a dar un espacio para poder preguntar o comentar o poder dialogar con él directamente, ¿no? Y vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Si queréis seguirme, podéis encender vuestras Biblias o abrir vuestras Biblias. Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Versículos 31 y 39. Aquí está. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera del 60. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguramente Stuart dirá alguna cosa más, pero una de las cosas que a mí más me ha llamado de él es que es un hombre que es padre de 4 hijos. Y eso es todo un reto. Es todo un reto. Ser padre de 4 hijos es todo un reto. Así que, Stuart, tu lugar.
Buenos días a todos. La imagen aquí me recuerda a Asturias. Tenemos una casita en Asturias y con un río truchero que pasa por delante de la casa y nos encanta. Pero yo también tengo recuerdos muy, muy gratos de Andalucía. Porque si me gusta Asturias, me gusta Andalucía también. Y hace exactamente 59 años, es decir, casi 60 años, estuve en Sanlúcar de Barrameda. Solo recuerdo una imagen del puerto, pero para mí es emocionante poder volver. Y también es emocionante saludar a una ex alumna mía de IBSTE de hace, yo creo que 40 años o menos. 92. 22. Bueno, las matemáticas me fallan, pero bien. Sí, eso es. Y es un placer también poder conoceros a vosotros. He preguntado los nombres y ya me los he olvidado, así que volveré a preguntar. ¿Se puede bajar un pelín el tono de esto? Un pelín bajarlo. Es que hay una pequeña reverberación. Sí. Muy bien, bueno, pues el tema de esta mañana, que no va a ser una hora, no os asustéis. Puede que entre pitos y flautas haya 60 minutos, pero no de predicación. Yo no predico muy extensamente. Y el tema de esta mañana es anatomía de una pesadilla, el dilema del justo Job. Yo no sé si vosotros alguna vez sufrís pesadillas. Yo sí. Casi nunca tengo sueños bonitos. Los sueños pueden ser angustiosos y frustrantes, de perder un tren, de no saber dónde he dejado el coche y esas cosas. Pero en una pesadilla uno entra en un mundo irreal, aterrador, que no tiene nada que ver con la realidad, y cuando despiertas hay un alivio. Ha sido una pesadilla. Job, el patriarca Job, sufrió una larga pesadilla donde él creía que Dios le había abandonado. Y durante casi 40 capítulos se produce un diálogo, un debate entre Job y sus amigos, donde él estaba convencido de que Dios le había abandonado. Y no era cierto. Pero para más INRI, los amigos de Job estaban convencidos de que Dios sí le había abandonado, porque decían era un pecador, que también era mentira, como veremos. Entonces se produce una doble pesadilla. La sensación que él tiene de que Dios le ha abandonado y la insistencia de sus amigos de que Dios le ha abandonado porque es un rebelde, es un pecador, es un inicuo. Está pagando pecados que él, según ellos, habría cometido, cuando no había cometido ninguno. Y eso es una pesadilla. Pero también tiene semejanzas con una depresión. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido el infortunio de haber sufrido una depresión. En una depresión,
uno entra también en un mundo irreal, un mundo que para ti es la realidad, pero que no es la realidad. Y los amigos y familiares se dan cuenta, pero no pueden convencerte, porque dentro de tu depresión tú ves una negra realidad que también es falsa. Y la historia de Job tiene semejanzas con una depresión. Y esto me llama la atención porque ahí en el corazón de nuestra Biblia, más o menos, en el punto matemático del centro de la Biblia, hay 42 capítulos intensos que giran en torno a una pesadilla y una depresión, un ataque satánico en contra de la justicia de Job. Y entonces esto me interesa bastante porque, primero porque Job era inocente. Job era inocente. Lo dijo el Señor. Esto es lo que el Señor dijo. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, que Dios a Job le ha declarado justo. Y si tú eres creyente, que estoy seguro de que todos los aquí presentes lo sois, pues Dios a ti también te ha declarado justo. No quiere decir que Job no fuese, digámoslo así, un pecador, como yo, como todos. Pero Dios le ha declarado justo. Y Dios en Cristo también a ti te ha declarado justo. Y por lo tanto, esta historia nos interesa mucho. El sufrimiento inocente de Job, por supuesto, es un sufrimiento, podríamos decir, cristológico, porque el único varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay como él en la tierra, es el Señor Jesús, que también sufrió lo indecible por la maldad de Satanás, la maldad de los hombres. Y entonces la experiencia de Job nos va a permitir entender un poco más del sufrimiento de Cristo. Yo creo que eso es muy importante, pero también nos va a permitir entender algo del sufrimiento nuestro, porque hemos sido declarados justos y el enemigo nos ataca. El enemigo nos ataca. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Según el sarcasmo de Satanás,
El creyente solo lo es porque está feliz y tiene todo, pero arruina su patrimonio y se volverá contra ti. Y más o menos está diciendo Job que nadie cree en Dios a cambio de nada. Esa es la, digámoslo así, la acusación satánica. La humanidad vive al margen de Dios. La creación ha fracasado por completo. No hay ninguno que ame a Dios por sí solo, sin recibir nada a cambio. Ese es el insulto que lanza Satanás. Es decir, en cuanto al justo Job, si pierde su riqueza, se destruye todo lo que ama en el mundo, blasfemará contra ti. Job, sin embargo, se mantuvo firme, a pesar de su pérdida, y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay, lo está repitiendo, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Job, herido con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, enmudeció de dolor. Su mujer le espetó: maldice a Dios y muérete. Suicídate. Esto no lo vas a poder aguantar. Y 3 amigos acuden para consolarle. Y también ellos enmudecen. Al verle, lloran a gritos, rasgan su manto, esparcen polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y después de 7 días y de 7 noches, sentado en medio de ceniza, Job prorrumpe en este grito desgarrador: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? Satanás se retira del escenario, satisfecho, es de suponer, con el daño que ha infligido al inocente Job. Pero su obra destructiva no ha hecho más que empezar. Y a lo largo de los casi 30 capítulos siguientes se produce una lucha dialéctica sin cuartel, en la que los 3 amigos, escandalizados
ante la proclamación de inocencia de Job y su impugnación de la fidelidad de Dios, procuran derribar sus defensas y hacerle confesar su culpa, porque dicen, a su iniquidad añade soberbia. Pero claro, si Job lo hace, habrá sucumbido ante el acusador y destruido la reputación de Dios. Bien, este es el esquema del libro de Job. Tiene muchas cosas ya para enseñarnos en un nivel práctico. Primero, si quieres consolar a alguien, trata de entenderle. No le acuses, no añadas a su angustia la carga de nuestros prejuicios y acusaciones. Pero también en estos casi 29 capítulos de dialéctica feroz, donde los tres amigos defienden la fidelidad de Dios y Job denuncia lo que para él es un abandono, pues nos permite entrar en una circunstancia que yo creo que a todos nos afecta. Porque las voces de los tres amigos son las nuestras, las que nos acusan en el interior, de día y de noche, y dicen, tú no eres lo que parece. Tú que dices que eres creyente, vamos a ver, si la gente supiera cómo eres tú, y por un lado, tú sabes que Dios te ha declarado justo, esa es tu salvación. De ello vives. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero por otro lado, sabes cómo eres. Y aunque no te ataquen otros, hay voces interiores, internas, que te atacan sin la ayuda de nadie. ¿Me entendéis? ¿Sí? Solo soy yo. Bien. Pablo en un capítulo muy interesante de Romanos, capítulo 7, donde él analiza la contradicción interna que él sufre, donde dice, lo que no quiero, eso lo hago, y lo que no quiero, eso lo hago. Y llega a una conclusión. Dice, por lo tanto, no soy yo, es el pecado que mora en mí. No soy yo. Es decir, cuando tú haces algo indebido, eres tú, pero no eres tú. No es lo que quieres hacer. Y dices el pecado que está en mí. Es un dilema, tremendo. Vale. ¿Por qué menciono todo esto de depresiones y pesadillas? Porque en 1969-70 yo caí en una profunda depresión. En parte tiene la culpa Sanlúcar de Barrameda e Epstein. Porque después
después de muchos años de actividad febril en la evangelización, en la operación movilización y después en todo tipo de actividades, llegó un momento de crack, de ruptura, que no pude más, con un corredor que a 100 metros de la meta se cae, no puedo más. En inglés la expresión que vosotros decís depresión es colapso nervioso, nervous breakdown. Y es como si en tu interior un tipo de muelle, el muelle que mantiene las emociones conectadas con la razón, empieza a estirarse y se estira, y se estira, y se estira, y se estira, y de repente hace clac. Y las emociones vuelan libres. Y en una depresión, las emociones, los sentimientos, los temores, el pánico vuela libre. No hay razones que la vuelvan a... Y en 1969 o 70, por ahí, recuerdo el día y la hora en que algo se partió en mí, vívidamente. Estuve meses sedado. Yo creo que 3 o 4 días catatónico. 2 meses en cama. 2 meses levantándome en la casa de mis padres, que fuimos Berna y yo a refugiarnos. Y después otros 2 meses paseando por el campo. Es decir, 6 meses fuera de combate. Y yo estaba convencido, absolutamente seguro, que Dios me había dado de baja, que yo ya no servía de nada, ni volvería a servir de nada. Durante esos meses en mi país, en Inglaterra, en la primavera, cuando Berna y yo salíamos a dar paseos, había una sola cosa que me levantaba los ánimos. ¿Sabéis lo que es un petirrojo? ¿Sí? A ver. Porque hay gente que no distingue un gorrión de una gaviota, pero vosotros sabéis lo que es un pequeño petirrojo. Pues en nuestros paseos encontrábamos petirrojos casi en cada paso del camino. Y nos levantaba el ánimo, como si hubiesen sido enviados, como los cuervos que Dios envió a Elías cuando estuvo deprimido. ¿Recordáis de eso? Hombre, el petirrojo es más bonito que un cuervo, pero los cuervos llevaban carne cada día para alimentarlo. Bien. Esta historia del petirrojo puede parecer un poco extraño, pero nosotros lo vivimos como si fuese un pequeño enviado de Dios. Durante esa etapa de enfermedad habíamos bajado a Londres para hablar con un médico creyente que había sido misionero. Y nos alojamos en casa de unos amigos en Londres y salíamos a tomar el té en el jardín porque
decía, bueno. Y la madre de mi amigo dijo, mira, viene un petirrojo. Y si pones en la palma de tu mano unas migajas, vendrá a comer las migajas. Y así fue. Ahí, en la palma de la mano, pequeño petirrojo. Nos volvimos a mi casa en el norte del país y un mes después volvimos. Y la madre de mi amigo me dijo, mira, y el petirrojo vino. Dice, cuando tú te fuiste, no volvió. Y luego nos contó que cuando finalmente dejamos de ir, tampoco volvió. Entonces, un día en Valladolid, sonó el teléfono y una amiga creyente, detecté por el temblor de la voz que estaba mal y fui a verla. Vive en un cuarto piso. Era pleno invierno, oscuro. Y llamé a la puerta y vi que también había caído ella en una depresión. Entonces le hablé un poco del libro de Job. Y pensé, no sé si contarle lo del petirrojo, porque puede pensar que estoy... Así que no se lo conté. Para despedirme, abrió la puerta, me dio la mano, en un descansillo muy oscuro, oí un pequeño aleteo. Adivinar lo que era. Un petirrojo que había subido por la escalera y no sabía. Entonces, cuando ella cerró la puerta, sentí el aleteo del petirrojo y dije, se lo voy a contar. Así que volví a dar en el timbre y le contó la experiencia. Yo creo que no hace falta que el Señor nos envíe petirrojos, pero sí que nos envía pequeñas muestras de su cariño. ¿Os acordáis de la historia de Ruth la Moabita? Cuando lejos de su hogar, viuda, extranjera, fue a espigar detrás de los espigadores. Y Booz, el rico y benévolo Booz, dijo a sus criados, no la molestéis y dejad manojos en su camino. Y claro, cuando ella fue recogiendo, de repente encontraba un manojo y después otro. Pero ella nunca supo que él había dicho dejarle los manojos. Estoy seguro de que habréis tenido la experiencia en momentos de tristeza, preocupación, oscuridad, de algo, alguien, una llamada, algo que te ha levantado los ánimos. ¿No es así? Yo creo que sí. Pero el pobre Job, de eso no tuvo nada. Ningún atisbo de luz. Todo oscuridad. Bien. Mi propia caída en depresión, que duró 5 años largos, sin que nadie se diese cuenta. Nadie se dio cuenta. Alguna vez fuimos a vivir unos años en Estados Unidos y el pastor de la iglesia bautista del pueblo de Berna me invitaba a predicar. Yo no quería predicar. Pero subí al púlpito durante media hora, me sentí libre, feliz, tranquilo. Bajé del púlpito y me sentí desesperado.
Curioso esto, nadie se enteró. Ahora he perdido el hilo de lo que es. Con el petirrojo me despisto. Sí. Bien. He dicho que las causas fueron un agotamiento físico nervioso por el exceso de trabajo. Y así fue. 20 años después sufrí una recaída porque no aprendemos. Una recaída un poco más liviana, menos grave, pero suficientemente grave. Y entonces escribí este libro, La palabra suficiente, y narro la historia de esa depresión y las causas. Causas que no voy a divulgar aquí porque son sensibles y personales, pero en este libro lo cuento. Y cuento también que gracias a esa experiencia descubrí el libro de Job. Y ese descubrimiento cambió completamente mi trayectoria. Lo tengo escrito en algún sitio aquí para hacerlo más eficiente. Estábamos en el Escorial, cerca de Madrid, en unos campamentos. Y durante ese tiempo, la lectura de la Biblia se me hizo imposible. Todo me acusaba. La historia, por ejemplo, de Saúl, quitado del reinado por desobediencia, me atacaba. La historia de Abraham e Isaac me mataba. No podía leer la Biblia. Y ahí en el Escorial, en una habitación alquilada, abrí la Biblia sin mucho interés. Y se abrió en el libro de Job, un libro que no había leído nunca. Perdón. Y ahora lo he encontrado. Es una mañana del mes de agosto de 1989. Pasando las hojas del libro de Job, encontré este texto. Porque, dice Job, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. Yo pensé, el justo y virtuoso Job, ¿qué es lo que temía? ¿Qué le ha sobrevenido que él no quería? Pues es evidente que ese temor era el temor a perder el favor de Dios. Y en los capítulos donde él narra su estado de conciencia, su estado espiritual, describe en gráfico detalle la pesadilla en la que se encontraba. Fijaos en este texto. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Este es el lenguaje de una pesadilla, de un niño que teme
¿Quién es el que le quebrantó? Él cree que es Dios. No tiene ni idea de que el Señor le ha puesto en manos de Satanás para probarle. Y le culpa a Dios. Cuando yo leí eso, pensé, este libro se ha escrito para mí. Es un libro largo, está en el punto geométrico, zona cero de la Biblia, pero yo creo que es bastante desconocido. Es bastante desconocido porque no se lo entiende. ¿Cómo puede en la palabra de Dios haber una dialéctica feroz en contra de Dios en boca de Job? Pues yo lo vi claro. Esto es el testimonio de una pesadilla y de una depresión, de una realidad paralela que es falsa. Entonces, redacté unas líneas y día tras día redactaba líneas hasta que finalmente apareció un libro, el primer libro mío, desde el torbellino, que está agotado, no le tengo, qué lástima. Y sobre ese texto escribí esto, porque reflejaba mi propia experiencia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto queda? Pues 15 minutos. No me provoques. No, yo iré concluyendo. No quiero ser pesado, pero la culpa es vuestra. Me habéis invitado. Me habéis dado un púlpito y un vaso de agua. Escribí esto. El terror encerrado en este verso me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Es el de la pesadilla de un niño perseguido y golpeado por un monstruo espantoso. Job experimenta esta sensación tanto en sueños como en vela, en la terrible espiral de una agonía que penetra cada vez más profundamente en las defensas de su propia integridad. ¿Es esta visión un fiel reflejo de la realidad de Dios? La angustia de Job no hace sino aumentar con el paso del tiempo. Es como si capa tras capa de su seguridad y confianza fuesen cruel y dolorosamente arrancadas con cada golpe que le asesta el enemigo. La pérdida de su familia y de su hacienda, la pérdida de sus amigos, la pérdida del respeto de sus conciudadanos, la incomprensión de su mujer, la desfiguración de su cuerpo por la enfermedad, la anulación de sus más entrañables esperanzas, el aniquilamiento de los designios de su corazón. Pero el verdadero quebranto de Job, el quebranto sobre quebranto, consiste en la pérdida progresiva e irreversible de su seguridad de Dios. Y para describir esto redacté unas líneas de testimonio personal. El no poder mirar a Dios cara a cara, no poder oír su voz, gustar la hiel de su rechazo, ver torcerse todos los conceptos en los que ha basado su vida, desconfiar de los sentimientos más íntimos del corazón, no saber a qué atenerse, a quién creer, en quién confiar, dudar de la posibilidad de remedio alguno, de cura alguna de su mal, es la experiencia del hombre de Dios sometido a angustia y aflicción. Sueños en la noche,
imaginaciones en el día, temores, aprensiones sin número afligen a Job. Pero son sobre todo las palabras de sus amigos lo que Job no puede tolerar. Cuán terribles son a veces las palabras de los rectos. Cuán lejos a veces de la verdad están las palabras impecables. Cuán cerca de la mentira satánica están a veces las bien intencionadas verdades de los hombres. Afortunadamente para Job, Dios no es así. Y pronto llegará el día cuando Él mismo sanará al quebrantado de corazón. Bueno, tenía una historia que contar y no lo voy a hacer porque nos vamos quedando sin tiempo. Sí, cito la historia de un piadoso poeta inglés del siglo XVIII, autor de himnos, muy amigo de John Newton, el ex esclavista que escribió Sublime Gracia. ¿Conocéis esa historia? Pues él también, que era un hombre piadoso, no había roto un plato en su vida, pero también cayó en pensamientos suicidas y es una muy interesante historia que a mí me hizo mucho bien. Vamos al final de la historia de Job y voy a parar y si hay alguna pregunta lo podemos hacer. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, este es el desenlace del libro, Jehová dijo a Elifaz Temanita, uno de los tres amigos. Fijaos en la respuesta de Dios. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Ellos no hicieron más que decir, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es maravilloso, Dios es perfecto, tú eres un pecador, tú eres un soberbio, tú eres un inicuo. Y le dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y Job no había hecho más que impugnar la fidelidad de Dios. Le critica, le cuestiona, le interroga. Pero lo que Job había dicho según el Señor era lo recto. Era lo recto. Había dejado a Job en manos del enemigo. Y dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. Ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Pues el descubrimiento del libro de Job abrió mis ojos para
entender que en el corazón de la Biblia se encuentra un libro que gira en torno a la visión distorsionada de la realidad y que la clave de su interpretación se encuentra en Cristo. Escribió Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el pobre Job hubiese podido ver esto, Dios es por nosotros. Claro, en una pesadilla, en una depresión, se cree todo lo contrario, que Dios es contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fijaos, no escatimó, entregó, es lo que le sucedió a Job. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Porque, hombre, Dios podría acusarnos, es el único, pero Él nos justifica, nos declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el único que podría hacerlo, es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como Job por sus amigos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esa es la experiencia del creyente. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Os acordáis de Simón Pedro? Hablaremos de él el domingo, si Dios quiere. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es lo que me mueve
contar todo esto. Muy bien, pues gracias por la escucha. Jefe, perdón, pastor, ¿qué dices? Amén. ¿Puedo decir dos cosas de los libros? Hasta 3. Bien, este libro traza la historia que he esbozado en detalle y todas las experiencias que conformaron todo lo que he procurado ser. Sin mucho éxito y con muchos problemas y dificultades. Pero sobre todo explica cómo el libro de Job abrió para mí una hermenéutica cristocéntrica que me ha sostenido. Entonces, este libro, solo quedan 2, me parece, aquí, pero si alguien lo quiere, he hablado con Rubén, Berna tomará nota con un nombre, una dirección postal, si queréis un correo y un teléfono, y yo, si hay necesidad de más libros, mandaré una caja, casa de Rubén, firmado, dedicado para que lo pueda. ¿Os parece bien? Bien. Y luego, en el Valle de la Sombra. Estas son conversaciones con un amigo en los 20 días anteriores a su muerte de cáncer. Es un testimonio muy real. No queda porque esto ya está comprado. Este libro, la gente termina con lágrimas. Él no era evangélico, pero era un amante de la Biblia. Y este pequeño libro refleja nuestras conversaciones. Se llama En el Valle de la Sombra. Y luego los demás libros, si alguien quiere llevar uno, que diga su nombre a Berna, que pondrá vendido y el nombre, porque no quiero que desaparezcan, porque así se ven. Y finalmente, yo no soy un vendedor de libros, no soy un traficante. Si quieres arruinarte económicamente, publica libros. Pero entiendo que en un entorno público es necesario decir hay que pagar, porque si no. ¿De acuerdo? Pues yo creo que con esto